Jóvenes, muy buenos días. Dando continuidad a nuestro curso de Psicología de la Salud para estudiantes de medicina, en tercer año de medicina de la Universidad de los Andes, en San Cristóbal, Venezuela, vamos a hablar hoy sobre el aspecto social de las ciencias y las pseudociencias. Soy su profesor, Óscar Medina Ortiz, y durante los próximos minutos estaremos conversando al respecto. Recuerden que estamos hablando de psicología de la salud, estamos estudiando medicina, medicina considerada una ciencia. Muy bien, si nosotros hablamos de medicina, nos estamos refiriendo, eh, la definición puede variar, pero es la ciencia que estudia el tratamiento, diagnóstico de las enfermedades, es la ciencia que estudia la vida y la muerte, pero siempre estamos colocando esta definición de es la ciencia. De igual manera en cuanto a la psicología es la ciencia que se encarga del estudio, de la prevención, etcétera, de las enfermedades mentales, de los problemas de conducta, pero la ciencia. Y vamos a hablar un poco y a diferenciar un poco sobre las ciencias y las pseudociencias. ¿Por qué este tema se hace relevante en nuestro curso de formación de Psicología de la Salud? Porque desde hace mucho tiempo, como ya hemos visto en clases anteriores, las enfermedades estaban relacionadas con los pensamientos mágicos religiosos de las personas. Así se achacaba las enfermedades y sobre todo las enfermedades mentales a probablemente los demonios o algún espíritu o que un dios se había enfadado con las personas, por lo tanto había que complacerlos, mantenerlos contentos. Muy bien. Entonces, hoy miramos y decimos eso que nos parece algo tan arcaico, muy bien, de decir el dios Sol, por ejemplo. Nadie que se enferma hoy en nuestra época va a salir a la calle a rendirle tributo al dios Sol o a la diosa Luna. Muy bien, pero tenemos que considerar que existe una serie de patrones de conducta que son muy similares a esto. Vamos a dar un paseo por las ciencias y las pseudociencias más conocidas y espero que, como siempre, sea bastante entretenido. Recuerden ustedes que acostumbro a hacer comentarios que en muchas ocasiones son personales y que no son el ejemplo a seguir, ni soy el dueño de la verdad, y ustedes deben de confirmar, si se sienten entusiasmados con mis opiniones, deben de confirmar eso y poder tomar su propia decisión y considerar que están de acuerdo o no con lo que yo pudiera decir en algún momento. Comencemos entonces. Yo creo que lo primero que tenemos que dejar claro es lo que es una ciencia. Lo que es una ciencia. En un principio, el hombre se comienza a preguntar por los fenómenos que ocurren delante de él y se siente muy confuso. ¿Por qué llueve? ¿Qué es eso? ¿Por qué cae agua del cielo? ¿Por qué llega? Porque hay un periodo en que se esconde el sol y aparece la oscuridad. ¿Eso por qué? ¿Por qué sucede todo esto? Entonces, la ciencia no es otra cosa que el conjunto de conocimientos que describen la naturaleza y todo lo que ocurre en ella. Muy bien, ahora, sin embargo, estos conocimientos, para que sea ciencia, deben ser demostrables. Y no solamente demostrables. Cuando usted em, hace un experimento, cualquiera, hace un estudio de investigación y tiene un hallazgo, un descubrimiento inesperado, es importante que este estudio pueda ser replicado por otros investigadores
para que ese mismo resultado se siga dando. Entonces, eso también forma parte de la ciencia. Así que es una actividad humana la ciencia, que reúne conocimientos sobre el mundo, va a crear leyes. Ya saben que las leyes es, digamos, es el concepto de un evento que se va a dar así siempre. Por ejemplo, la ley de la gravedad, por poner un ejemplo universal. Y se emiten teorías que pueden ser demostrables. ¿Mm? ¿Por qué sucedió tal cosa? Bueno, se propone una teoría, no una hipótesis ya, antes del trabajo una hipótesis, pero ya una vez que usted la tiene, una teoría, y de allí se sacan algunas conclusiones que son demostrables. Otra característica de la ciencia es que se da en pequeños pasos, en pequeños pasos. No es muy apropiado considerar que la ciencia va a avanzar a pasos de gigante. En realidad, cuando se hace un descubrimiento, estamos hablando de medicina, muy interesante, es importante que esto se vea con cuidado, se siga replicando, se demuestre muchas veces hasta que pues la ciencia avanza y luego de ahí sigue avanzando más adelante. Y estoy seguro que para las demás ciencias debe ser igual. Las ciencias de geografía, historia, matemáticas, etcétera. Bien, aunque sean ciencias muy medibles, eh, sus, sus avances tienden a ser en pequeños pasos. Muy bien. Muy bien, continuemos. Ahora, para poder llegar a estas conclusiones, utilizamos el método científico. Y el método científico no es otra cosa que una técnica para resolver problemas científicos. Un método paso a paso para resolver casi cualquier pregunta científica. Voy a mostrarles aquí un esquema que seguro ya todos conocen, que es un esquema del método científico. Mire, aquí lo tenemos. ¿Cómo comenzamos? Generalmente, bueno, esta no es una clase de investigación, pero vamos a dar un pequeño repaso. Generalmente se comienza con una curiosidad, con una pregunta de investigación, con una duda, con la idea. Alguien empieza a notar que está sucediendo un evento con mucha frecuencia donde trabaja o le pica la curiosidad y comienza a preguntarse qué está sucediendo con esto. Así que plantea una hipótesis, ¿no? Y dice, bueno, yo creo que esto sucede debido a tal o cual circunstancia. Bien. En base a eso, pues se miran los antecedentes, qué se sabe de ese tema, qué no se sabe, y por allí se va. Se prepara un diseño experimental, se realiza el experimento, se observan, se recogen los resultados, se evalúan esos resultados y se proponen unas conclusiones. Claro está que en el camino puede volverse a evaluar el trabajo, pero lo que queremos ver aquí es que el método científico sigue una serie de pasos donde se van a comprobar estas hipótesis. Se van a comprobar de alguna manera. Muy bien, y puede la hipótesis puede ser aceptada o puede ser rechazada. Muy bien, entonces continuemos adelante. Ahora, ¿qué sucede con lo que hemos llamado y conocemos como pseudociencias? Bueno, primero que nada, el término pseudociencias vendría a significar parecido a la ciencia. Esto le da una connotación negativa, ya que parecido a la ciencia viene a ser como una ciencia falsa. Muy bien. Aún así, los que proponen pseudociencias las presentan como planteamientos científicos. Es decir, las ciencias son propuestas que no son comprobadas. Son ideas, especulaciones,
mitos, leyendas, etcétera, pero que no son comprobadas. Y recuerden ustedes que con esta pandemia que tuvimos o que estamos todavía atravesando del coronavirus, se han presentado una serie de postulados, dándolos como ciertos. En un principio, pues con mucha esperanza. Es que yo no estoy en contra, no estamos en contra de eso. Con muchos criterios de esperanza, que si se utiliza tal o cual sustancia, pero cuando ya se hacen estudios donde se busca eh, obtener estos resultados, comprobar que los resultados no son productos del azar, entonces muchos de ellos no funcionan, mientras que otros sí funcionan. ¿Bien? Así que, eh, sin embargo, la medicina no es una pseudociencia, por supuesto, solamente les estoy poniendo el ejemplo de las propuestas que se hacen para saber si un medicamento o una sustancia podría funcionar. Entonces se presentan como planteamientos científicos. Es que el hecho es que la pseudociencia se las ingenia para mostrar como si fuera un evento científico lo que en realidad no está comprobado. Leamos esto. Sus ideas, a pesar de basarse en teorías científicas en muchos casos, no han logrado ser demostradas y no son refinadas o perfeccionadas constantemente, ni replicadas, que es lo que yo le comentaba en un principio, por lo que no se puede saber si son ciertas o no. Es decir, son especulaciones. Especulaciones. Muchas veces las prácticas pseudocientíficas se hacen pasar por ciencias porque el título de ciencia es respetable y genera confianza. Y entramos a otro término de importancia, muy bien, que serían las falacias. Yo creo que las falacias tienen mucho que ver con las pseudociencias. La falacia es decir algo, proponer un concepto que tiene mucha lógica, pero que no es así, que no es cierto. Así es lo que se llama falacia. Les voy a dar un ejemplo. Hay muchas falacias. Decir falacia al hombre. ¿Qué sería esto? Vamos a suponer que el Papa, mayor representante de la Iglesia Católica, da una opinión sobre el combustible que se debe utilizar para llevar un cohete desde la Tierra hasta Marte. Muy bien. Entonces algunos proponen, pues aquí yo tampoco tengo idea de eso, algunos proponen que debe tener mayor proporción de hidrógeno, otros que tienen mayor de nitrógeno, otros que tienen mayor de oxígeno, y el Papa un día dice, yo creo que debe ser más de oxígeno. Y nos encontramos en que muchas personas van a decir, lo está diciendo el Papa, por lo tanto debe ser así. Pero el Papa, valga la redundancia, probablemente no sabe ni papa del combustible que se debe utilizar. Eso es una falacia al hombre. Se utiliza la jerarquía de una persona que sabe mucho en un medio para considerar que puede saber en otro medio. Bien, entonces así son las falacias. Las pseudociencias tienden a tener algo de esto. Se basan en ciencias para aplicarlos a ellos cuando en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sigamos adelante, jóvenes. Entonces, ¿qué pasa con las pseudociencias? Bueno, las pseudociencias existen desde hace muchísimos años y es lo que veníamos hablando desde un principio. Eh, eh, Probablemente es una transformación de de estas primeras creencias en cuanto a por qué ocurrían los fenómenos naturales y por qué las personas se enfermaban o se enferman. Entonces, desde hace muchos años, lo que era un espíritu se fue transformando en una situación cotidiana, se fue transformando en un evento supersticioso, etcétera, y las pseudociencias fueron calando en esto, ¿no? Antes, ellas nacen, las pseudociencias nacen en una época en que no se contaba con las herramientas necesarias para entender el entorno. Aparecen relatos más o menos creíbles,
¿no? Y no hay evidencias que las probaran. Porque es muy sencillo, la gente definitivamente cree en lo que desea creer, ¿no? Y hoy en día lo hemos visto. Ustedes se han dado cuenta de todo este movimiento antivacunas, que no es solamente de la vacuna del coronavirus, es de las vacunas, de todas las vacunas, de la vacuna de la viruela, de la polio, del sarampión, de todas las vacunas, incluso de las vacunas del VPH. Siempre han habido movimientos antivacunas que utilizan estas falacias y utilizan esta forma de proponer, de proponer una razón lógica. Entonces, no que ustedes que creen que resulta ser que si durante tanto tiempo no se ha descubierto la vacuna del SIDA, entonces ahora sí vamos a hablar del coronavirus. ¿Ustedes creen que eso es lógico? Claro, y plantean una serie de propuestas destructivas. Uno dice, bueno, pero ¿cuál es la necesidad? Si usted no se quiere vacunar porque no cree en eso, pues no se vacune. Pero, ¿por qué tiene que esparcir el temor? Y las personas, pues, ¿no? Ojo que yo tampoco me creo que las industrias farmacéuticas no busquen un beneficio económico, por supuesto que sí lo buscan. Por eso aparecen las instituciones controladoras de de estas industrias farmacéuticas, ¿no? Y es en las que deberíamos creer. Y no me refiero exactamente a la OMS, pero sí a otras, digamos que, otras instituciones que tienen mayor prestigio, muy bien, a nivel internacional. Bueno, aquí me refiero sí, a las instituciones controladoras de farmacéuticos de Europa, de Estados Unidos, de Asia. Muy bien, bueno, sigamos adelante. El hombre, en cuanto a las pseudociencias, debe inventar por sí mismo alguna explicación de la vida. ¿M? Y la hipótesis más simple es la de atribuir los fenómenos naturales a la presencia de espíritus en los animales, las plantas, objetos y fuerzas de la naturaleza. Recuerden que cuando todo comienza en la Grecia, los griegos decían, bueno, pero ¿de dónde viene el trueno? ¿De dónde viene el viento? Debe de haber una especie de gigante, de ser sobrenatural, poderoso, de Dios, que sopla y el viento aparece o lanza un rayo, ¿no? Y aparece pues esto que vemos en el cielo. Y comienza a inventarse todo eso. Asimismo, en esto mismo se basan las pseudociencias para el tratamiento de las enfermedades. Ahora, pero por otro lado, ustedes estarán eh, pensando, o he dado a entender, que estoy hablando en contra de las pseudociencias. Y esto hay que verlo con un poco más de tacto. Eh, lo que estoy queriendo decir y he dicho y sostengo es que las pseudociencias no tienen una base científica, es decir, no comprueban sus resultados. Sin embargo, como vemos aquí, sería muy injusto decir, muy bien, que no tienen lógica o que no sirven para nada, porque después de todo ayudan al bienestar emocional y social de las personas, les ayudan a tener fe y esperanza, y si probablemente no van a detener una enfermedad, ¿no? A través de las pseudociencias, si la enfermedad es verdadera no la va a detener. Bien, eh, voy a dar un ejemplo aquí. A veces llegan mensajes por WhatsApp o las redes sociales, qué sé yo, que si el jugo de limón, que si tomar limón en ayunas es bueno para el cáncer, o que si usted deja de comer el cáncer se muere de hambre, etcétera, y se acaba, ¿no? Si la persona se dedica a tomar agua de limón para un cáncer grado 3, grado 4, sin tomar otro medicamento, probablemente el cáncer evolucione. Eso es lo más seguro, ¿no? Y le lleve a la muerte. Pero no deja de generar en las personas esta sensación de fe y de esperanza. El que está enfermo, ténganlo por seguro,
el individuo que está enfermo, nuestro paciente que esté enfermo, nuestro paciente que se contagie de una enfermedad que le puede llevar a la muerte, él se entrega a cuanta esperanza se le dé. Y allí es donde se aprovechan justamente los estafadores. Bien, porque la persona en esa desesperación, pues se entrega a lo que sea. Si comas esto, me lo como, y tomes esto, lo tomo, y le hago este ritual mágico, hágamelo. Y pero los estafadores son los que comienzan a aprovecharse de esto. Yo siempre he pensado, porque esto se vio también aquí en Venezuela, por lo menos, y en mi ciudad, se vio que los medicamentos que podían ayudar para el coronavirus aumentaron de precio enormemente. Y esto es algo inhumano. Está bien que la persona especule probablemente con el alcohol, con los vicios, con el cigarrillo, el alcohol, la prostitución, lo que quiera, pero no con los alimentos, no con las medicinas. ¿Sí? No sé si me entiende lo que quiero decir, pero bueno, perversos hay en todas partes del mundo, sociópatas y antisociales hay en todas partes del mundo y pues abundan, ¿no? Bueno, aquí estaba diciendo yo, mire, muchas de estas creencias se transforman entonces en un negocio que hace que se estafe a las personas. Así que, ¿cuál es en realidad la tarea difícil? Diferenciar todo conocimiento científico de lo que no lo es. Y no me estoy refiriendo aquí a la medicina natural, naturista, etcétera, ¿no? Se ha visto que hay ciertas enfermedades, ciertas dolencias crónicas que mejoran mucho con extractos de hierbas, etcétera. Y sí es cierto que esos estudios no se dan en los laboratorios de alto renombre, no mueven tanto dinero, por lo tanto digamos, no se promueven con la misma fuerza como se pueden promover los otros tratamientos. Pero esto es otra cosa, esto es otra cosa. Muy bien, las pseudociencias son otras cosas y ya lo vamos a mirar. Así que las pseudociencias no están solamente en la psicología o en la psiquiatría, ¿m? Aunque parezca mentira, también en las ciencias políticas, en la educación y hasta en la historia. Mire, ¿cómo es posible que la historia la puedan cambiar? Claro que sí, la historia la pueden cambiar. En nuestro país han pasado presidentes que cambian la historia e incluso, y digo yo nuestros países, ¿no? De Latinoamérica, y yo creo que del mundo, pasan presidentes o ministros de educación que se encargan de cambiar las historias y plantear en los niños de los colegios unos nuevos libros o textos de estudio que van a diferenciar, a tener conceptos diferentes de lo que era la historia para hundir un prócer y levantar otro. ¿Bien? Así que las pseudociencias se encuentran en cualquiera de las enseñanzas, de cualquiera de las ciencias. Yo creo que cada ciencia tiene su contraparte de pseudociencia. Continuemos, por favor. Por tal motivo, entonces tenemos que la principal diferencia, como ya lo hemos venido diciendo, entre una ciencia y una pseudociencia es que esta última no utiliza el método científico en sus investigaciones. Pero estamos viendo una clase de psicología. Por lo tanto, acabamos de decir que aunque no utilice el método científico, no significa exactamente que no vaya a generar cierta sensación de tranquilidad en los pacientes y que la gran disyuntiva está en poder diferenciar cuándo es una estafa, y la verdad la mayoría de las veces lo es, aunque hay personas que creen fehacientemente en estas pseudociencias. La pseudociencia entonces viene a dar explicación a lo que la ciencia no ha podido explicar. Y no estamos hablando de religiones, porque en algunas circunstancias se habla de milagros, pero la religión, son actos de fe. Esto es completamente diferente.
Esto no tiene nada que ver ni con ciencia ni con pseudociencia, es simplemente creer y punto. Creer lo que se quiere creer. ¿Ok? Pero en la pseudociencia se puede creer y sin embargo caemos entonces en esta situación en la cual lo que afirma la pseudociencia se basa en lo paranormal, en lo que no se puede explicar. Así que lo que para la ciencia se define como fenómenos o situaciones que no tienen explicación, es el terreno justamente para que las pseudociencias lo puedan explicar, lo tomen, ¿no? Fíjense, aquí no se trata de qué es mentira o qué es verdad. El conocimiento o la ciencia no tiene nada que ver con verdadero o falso, sino lo que se puede probar o no. Y fíjense, cuando hablamos de, cuando hablamos de que se comprueba una hipótesis, a la hora de la verdad no estamos tampoco diciendo la hipótesis es cierta o es falsa, sino el término es se acepta la hipótesis o se rechaza la hipótesis. En el caso de investigación se habla de se acepta la hipótesis alternativa o se rechaza. ¿Sí? Pero esto es lo que tenemos que tomar en consideración, que son las diferencias básicas de lo que es la ciencia y la pseudociencia. Vamos a ver algunas pseudociencias de importancia que todavía hacen mella en nuestros pacientes y que todavía muchos pacientes las consideran de vital importancia para sus tratamientos médicos o de las enfermedades. Tenemos la homeopatía, la astrología y la parapsicología. Muy bien. Fíjense esta caricatura donde habla el método científico, ¿no? Aquí tenemos los datos, qué conclusiones podemos extraer de ellos una vez que los hemos analizado. Pero la pseudociencia que dice, aquí tenemos las conclusiones, ahora qué datos podemos hallar para confirmarlas. Muy bien, que es lo que hemos estado conversando. Y lo vemos otra vez, ¿no? Aquí tenemos las vacunas. Muy bien, ¿qué conclusiones podemos extraer? Esperemos, vamos a ver cuáles son los resultados de las vacunas y qué efectos produjo. ¿Cuál es la pseudociencia? Ah, se murió una persona, algo malo le pasó. Ajá, vámonos hacia atrás entonces. ¿Qué datos? Fueron las vacunas. ¿Mm? Fueron las vacunas. Entonces, de esta manera, la pseudociencia, aunque lo que estoy comentando ahorita no es una pseudociencia, pero es la analogía de cómo va a funcionar. Vamos a mirar un poco estas tres. La homeopatía. La homeopatía fue fundada por el médico alemán Samuel Hahnemann en una época, en una época en que los médicos, pues, eran más que todo curanderos con diploma. Muy bien, no había una gran, eh, digamos, diferencia de lo que existía antes. Y los medicamentos usados a veces eran eh, digamos, más dañinos que la propia enfermedad. Muchos pacientes morían por causa de los médicos y los medicamentos y no por las enfermedades. Así que en ese mundo aparece Samuel Hahnemann y propone la homeopatía. Y lo propone con un argumento que cualquiera podría considerar que tiene lógica. Ahora bien, ¿por qué una forma de medicina irracional es tolerada en países civilizados? Y tantos profesionales preparados en universidades de prestigio la practican y creen en ella? Lo que hemos dicho es que no se trata, la ciencia no se trata, la medicina no tiene, la psiquiatría, la psicología no tienen culpa de las pseudociencias. Hay personas que creen en pseudociencias, muy bien, que no tienen un pensamiento científico y ellos estudian medicina. Es la diferencia. No son, como decimos, no son los países, sino las personas que están allí. No son
las universidades, sino las personas que estudian en las universidades. Continuemos. ¿Cuál es el principio de la homeopatía? El principio de la homeopatía es que, sobre todo de los similares, ¿no? Es un principio hipocrático de que lo semejante es tratado con lo semejante. Fíjense, aquí tenemos una persona sana que se le suma una sustancia medicamentosa experimental y se enferma porque esta sustancia estaba mala. Tenemos ahora una persona enferma y se le suma una sustancia, pero en dosis muy pequeñitas, muy diluida, de esta sustancia a experimentar y la persona se mejora. ¿Por qué? Porque tiene un malestar y se trata con algo que también es malestar, pero a dosis muy pequeñas. El principio de que cuanto más diluido está un medicamento, más efectivo es. Son dosis, como se dicen, homeopáticas o dosis de placebo. Los homeópatas sostienen que el agua y ciertos solventes como el alcohol siguen registrando información de la sustancia con que han estado en contacto. Así que si una sustancia se diluye en agua y se deja después una gotica de ella, todavía sigue teniendo efecto de ese medicamento. Aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica. Hay una sustancia activa, se divide en 99 partes de alcohol, ¿no? Luego vuelve nuevamente a diluirse. Aquí la tenemos, cada vez está más diluida. Vuelve a diluirse, hasta que por fin pues, se va produciendo una dosis muy diluida. Bien, cualquier producto que produce unos efectos a dosis ponderales, a dosis infinitesimales, produce el efecto contrario para mejorar a la persona. Este también es una caricatura muy interesante también. Pastillas de azúcar para todo esto que está aquí. Y bueno, dice el científico, los estudios demuestran que son tan efectivas como los medicamentos homeopáticos, así que ¿por qué no se la toman también, no? Y aquí vemos ya el efecto placebo, pero es que recuerden que el efecto placebo va a mejorar las enfermedades que tienen que ver con un proceso psicosomático o una enfermedad que se iba a mejorar por sí sola y probablemente la ansiedad la mantenía todavía allí eh, presente. Pero si es una enfermedad física de verdad, crónica, degenerativa, eso no va a mejorar con estos efectos. Este principio también es el que se emplea, ¿no? Fíjense, es más o menos el mismo principio de la homeopatía. El león tiene coraje por su corazón grande y fuerte. Si yo como su corazón, también tendré el mismo coraje y la valentía del león. El tiburón no contrae cáncer porque su esqueleto está hecho de cartílago. Si toma cartílago de tiburón, usted tampoco contraerá el cáncer. ¿Ve? Se dan cuenta que son unas falacias y en esto se basan las pseudociencias. Continuemos. Hay otra pseudociencia que es la astrología. Al-Biruni, un filósofo, médico y astrólogo del mundo árabe en esta época de nuestra vida, comentaba lo siguiente: está prohibido implicarse en la astrología, echar hechizos, susurrar conjuros. Todas estas prácticas no son más que mentiras y engaños que los pueblos paganos antiguos usaban para engañar a las masas y llevarlas por mal camino. La gente sabia e inteligente no se deja engañar. Así que la astrología no es otra cosa que mirar el futuro en las estrellas. Y bueno, las estrellas llevan los nombres que los griegos y los romanos dieron a ciertos dioses o a ciertos héroes, etcétera. Muy bien. Y pues con eso dieron el nombre a las estrellas. Pero hoy en día todavía hay quienes leen el horóscopo para ver cómo les va.
o les va a ir en el amor, en el dinero, etcétera, ¿no? Tenemos todavía ese pensamiento mágico. Y yo creo que la vida de Al-Biruni es muy interesante. Recuerden que durante el oscurantismo, eh, el mundo árabe sí siguió su curso, promoviendo la ciencia y no pues ocultando los conocimientos como se hizo durante el oscurantismo con la religión católica. Así que ellos sí siguieron avanzando en este aspecto. Aquí está lo que yo les comentaba, ¿no? Que Leo, Virgo, Mercurio, Sagitario, etcétera. La astrología fue estudiada con regularidad por primera vez 4 milenios antes de Cristo para predecir el futuro, y sobre todo en los gobernantes poderosos. Muy bien. Es la más antigua de las charlatanerías, así está descrito. Porque es lógico, su salud, su futuro, no puede estar en las estrellas. Eh, yo les comentaba al principio de la clase que nadie va a salir a la calle a adorar al dios Sol o a la diosa Luna, por lo menos no en nuestras civilizaciones. Sin embargo, hay quienes leen el horóscopo, que no es otra cosa que creer cómo será su futuro en las estrellas. El Sol es una estrella, así, pero bueno, en otras estrellas. Perfecto, sigamos entonces. Otra pseudociencia que ha tomado mucho auge es la de la parapsicología. Tanto que hay universidades que se estudia como si fuera una ciencia. Está la asignatura y hasta la carrera de parapsicología. Entonces, ¿en qué se basan ellos? En la existencia de poderes mentales diferentes a los normales. Todos nosotros hemos tenido alguna experiencia, ¿cómo no? Una experiencia que podríamos considerar paranormal, ¿verdad? Estamos pensando en una persona y en ese momento suena el teléfono. Estamos pensando en una canción y la persona que está al lado nuestro comienza a cantarla, a tararearla. Ajá. Em, pero eso no significa que sea una ciencia que se pueda comprobar. Yo soy de los que piensa que las personas pueden tener algunas intuiciones, algunas percepciones, llamémoslos extrasensoriales, pero que son muy vagas y que esto no se puede comprobar. Y de allí a curar una enfermedad, a promover la salud a través de esto, pues no sería lo más apropiado. Miren, este personaje. La parapsicología se basa en diferentes ramas. La clarividencia, bien, adivinar el futuro, por ejemplo. La precognición, saber lo que se está pensando. La telepatía, transmisión del pensamiento. Psicoquinesis, mover objetos con la mente. Levitación, levantar los objetos. Percepción dermoóptica, poder leer o sentir los colores. Muy bien. Durante los años 70 se popularizó mucho en la televisión venezolana y yo creo que en toda Latinoamérica un personaje que se llamaba Uri Geller. Uri Geller es de los países eh, del bloque soviético de la época y su gracia más espectacular, su arte, era doblar cucharillas con la mente. Así que él comenzaba a tocar las cucharillas y a pasarles el dedo, a pasarles el dedo. Y la cucharilla se iba doblando. ¿No? Después ya mostraron cómo eran esas estafas. Usted lo puede mirar por YouTube, cómo doblar una cucharilla con la mente. Y bueno, y se hacían estos programas de televisión y a la gente le decían, coloque un radio que no sirva, un reloj que no sirva al lado del televisor que Uri Geller lo va a hacer funcionar. Y así los canales de televisión, que también son otros, otros a veces estafadores, pues nos tenían engañado con eso. Y la gente llamaba. Bueno, mentira, la gente no llamaba. Comenzaban a llamar, probablemente ahí del mismo estudio, y decían, está llamando la señora fulana de Caracas que dice que arregló el reloj.
Está llamando una señora de Barquisimeto que dice que la nevera que no funcionaba desde hace 20 años comenzó a funcionar. Muy bien. Y bueno, así nos mantenían engañados con este pensamiento mágico de la parapsicología. Estas son pseudociencias. Fotografiar el aura, incluso, fíjense esta máquina que se vendía para fotografiar el aura. Así que se le veía así su color, una especie de luz que rodeaba el cuerpo. Y dependiendo del color del aura, habían expertos en conocer el aura. Yo creo que en la vida hay gente que se ha ganado el dinero de manera muy, muy fácil. Muy fácil. Eh, bueno, yo no sé si aprovechándose, pero sí, por supuesto, con las creencias de otras personas. Y hay algunas religiones que tienen pretensiones científicas. Fíjense, habíamos hablado hace poco de la religión y la ciencia. La religión no tiene que ver nada con la ciencia. La ciencia necesita comprobación. La religión necesita solamente fe, creer, independientemente de que eso, eh, digamos, yo me acuerdo cuando estudiaba en un colegio salesiano, en mi primaria, en una ciudad que se llama Puerto La Cruz, en Venezuela, y una vez se me ocurrió preguntarle al padre, ¿no? Al sacerdote, que de dónde venía Dios, de dónde había nacido. Y su respuesta fue muy contundente, ¿no? Dios no tiene ni principio ni fin. Crea eso y punto. ¿No? Pero todos los seres tienen principio y fin, sí, pero esto no es ciencia, ¿no? Esto no es ciencia, esto es un acto de fe. Así que, pues, me quedé con ese pensamiento de que Dios no tenía principio ni fin durante ese periodo de tiempo, ¿no? Y, pues, ya hoy lo tengo muy claro que la ciencia es una cosa y la fe es otra. Y que de verdad no tiene ni la menor importancia de dónde viene Dios o hacia dónde va. No tiene la menor importancia para lo que nosotros lo necesitamos, que es un acto de fe, cuando estamos enfermos o cuando necesitamos un favor, salir de un problema. Entonces las personas cuando se enferman también rezan, también oran y esos actos de fe le alivian las penas o por lo menos si no le alivian la enfermedad, le alivian la pena. Con esto de la... Porque fíjense cómo funciona el acto de fe de la religión. En las redes sociales muchas personas escribían que alguien estaba enfermo. Recuerdo en el grupo donde estoy de médicos, decían, el colega tal está enfermo con este COVID, roguemos y recemos para que se salve, roguemos y recemos para que se salve. Y bueno, durante el tiempo de su enfermedad, de su gravedad, se seguía pidiendo que Dios es grande y que Dios es grande. Muchos de ellos fallecieron y entonces pues cambiaban el discurso. Ya no es Dios lo va a salvar porque Dios es grande, sino Dios sabe lo que hace, ahora está en un mejor lugar, eh, los designios del Señor pues son esos, ¿no? Entonces, fíjense que la religión es importante, la religión da paz y serenidad. Primero, pidamos porque se cure, y si no se cura, pues estaba para morirse, y Dios sabrá por qué será. Entonces, siempre hay una eh, intención de aliviar la pena, de aliviar la pena. Muy bien. No se necesitan ofrecer pruebas científicas de sus enseñanzas, es solamente un acto de fe. Una vez que algunas personas se aferran a alguna idea carismática, aunque se demuestre que esto es rechazado por la naturaleza, siguen asidas a ella. Una cosa es la religión. Fíjense que las guerras las guerras por religiones se han dado sin que nadie haya visto a ninguno de los dioses por los cuales han peleado y la gente se mata por eso, ¿no? Y lo que es aún peor, se le dan connotaciones religiosas a mortales, a personas. Y cuando hablamos de política, hay personas que defienden a un político y le creen todo lo que dice como si fuese una religión. O hay quienes creen en deportistas. Eh, por ejemplo, Diego Armando Maradona. Creo que en Argentina hay gente que le tiene altares, ¿no? Entonces, fíjense que no es solamente con los dioses, también con los mortales. Fíjense, cuando hablamos de religiones que parecieran que son científicas, tenemos que llegar a William Miller. William Miller, quien
predijo que el fin del mundo ocurriría entre el 21 de marzo de 1843 y de 1844. Por supuesto, el mundo no se acabó, no se acabó. Entonces propuso otra fecha, que era el 22 de octubre del 44. Tampoco se acabó. Y esta religión, que son los adventistas del séptimo día, parece que siguen todavía prediciendo el final del mundo para una fecha que se va postergando. Son religiones, el día que de verdad ocurre una catástrofe, van a decir, se dan cuenta que sí, que como la gente dice, el tiempo de Dios es perfecto. Ahora sí es cierto, ¿no? Esperemos que eso no ocurra por unos cuantos millones de años. Sigamos adelante. La curación por la oración. Fíjense esta, ciencia cristiana, tercera iglesia de Cristo científico. Entonces, las religiones toman la ciencia para ellos, la secuestran, porque da una connotación de seriedad. Muy bien. Los tratamientos, lo que sí es claro es que los tratamientos científicos de las enfermedades son miles de veces más eficaces que los alternativos. Sí, uno puede considerar se curó con homeopatía o mejoró con homeopatía. Sí, pero ¿cuántos fallaron? ¿Cuántos han muerto? Bien. Y en cambio, con los tratamientos que se prueban a través de la ciencia, pues se pueden ajustar las dosis, se pueden ajustar, digamos, el fármaco, y bueno, y en la mayoría de las veces, pues se obtiene el resultado que se estaba esperando. Con la oración, sí, pueden ocurrir remisiones espontáneas. Y con la oración y sin la oración. Hay enfermedades, nuestro sistema se defiende, y hay enfermedades que van hacia atrás. Incluso cólera, cáncer, esquizofrenia. La esquizofrenia, por comentarles, después de un primer episodio psicótico, una mitad puede seguir presentando la enfermedad y otra mitad no, de personas sin oración y sin psicoanálisis, o puede deberse simplemente a un efecto placebo. Pero ya sabemos de por sí que hay enfermedades que pueden mejorar con placebo, con oración, con fe, con creencia o sin nada, sin nada. Los síntomas se enmascaran por la euforia del paciente, pero la enfermedad sigue. Lo llevan a un lugar de donde lo rezan y el primer día él se siente mejor. Hay una liberación de sustancias, de neurotransmisores que lo hacen sentir mejor. Pero la enfermedad sigue y bueno, ya el charlatán dirá, lo trajeron muy tarde, no hemos podido, no hubo fe, no creyeron en lo que era, etcétera. Pero la responsabilidad nunca es de él, por supuesto. En cuanto a religión y ciencia, Steve Martin y Debra Winger hicieron una película en los años 90, creo 80, sobre un estafador, ¿no? Que la pueden ver, Lep of Fight. Muy bien. Varias iglesias protestantes sostienen realizar milagros todos los días. La curación por la fe y hablar. Hacen desaparecer más enfermedades psicosomáticas que todos los psiquiatras del mundo en un año. Y esto es cierto. Esto es cierto. Las personas van a misas de curación y las dolencias que tenían, que no eran de gravedad, pues mejoran, se alivian, más que si van al psiquiatra. El espiritismo es otra pseudociencia que tiene que ver con la religión. Es un conjunto de actividades donde se pueden comunicar con los espíritus. Las personas se pueden comunicar con los espíritus y de esto se habla mucho. En 1848, las dos hijas del granjero norteamericano John Fox, que tenían 12 y 15, tuvieron la idea de contactarse con los espíritus que provocaban ruidos misteriosos en su casa. Y dice, manifiéstate. Un golpe significa sí, dos golpes significa no. Y con esto comenzó la venta de la ouija y cosas así. Yo tuve una paciente que le tengo mucho cariño. Tuve una paciente que perdió un hermano hace mucho tiempo, ya hace 15 años probablemente. Y en el momento en que perdió a su hermano, ella pues era depresiva y quería mucho a su hermano y fue a mi consulta
a comentarme que estaba en sesiones de espiritismo y que bueno, que como que se habían podido conectar con su hermano y como que no. Y luego la segunda vez que ella fue me planteó y me dijo, doctor, ¿será que esto es una estafa? Y bueno, yo tuve que darle mi opinión al respecto, pero tampoco podía decirle de entrada que no fuera, pero por supuesto la estaban estafando, claro que sí. Sigamos. Luego tenemos la iglesia de la cienciología y coloco aquí a este personaje, Tom Cruise, porque es uno de los más creyentes en esto, en esta otra charlatanería. Esto nace en 1950 y es una religión que fue inventada por un escritor de ciencia ficción, ¿no? Lafayette Ron Hubbard. Y comenzó como un tema de novelas de ciencia ficción con una serie de términos inventados, dianética, etcétera. Y bueno, hay mucha gente que la convirtió en religión. Así que para que nazca una religión no hace falta sino que las personas la conviertan en religión. Otra situación interesante es la meditación trascendental, que al final de cuentas no es otra cosa que una terapia de relajación. Una terapia de relajación, tranquilo, de positivismo, de decirle a la persona que esté tranquila, que las cosas van a mejorar, etcétera, que todo depende de él. Esto de pensamientos positivos. Hoy en día hay variantes, los coaching, los motivadores. Muy bien. Que bueno, que sirve mientras la persona está escuchándolos, pero una vez que salen de allí, la vida vuelven a lo miserable de su vida y nada de esto funciona. El Maharishi Mahesh Yogi en la década de 1960 tuvo mucho furor. Voy a leer todo esto, ¿no? Él comenzó a vender meditación a los occidentales, cobrándoles por una técnica de meditación oriental relajante. Y esto no está mal, porque los psiquiatras, los psicólogos también hacemos terapia de relajación en nuestras consultas. Claro, es una terapia estructurada, perfecto, pero sirve más o menos para lo mismo. El asunto está en que son poderes tradicionalmente reservados a los míticos gurús, que son barbudos y desgreñados de la India. Asimismo lo copié de un texto que había en internet, ¿no? Barbudos y desgreñados de la India. Hablan de los mantras y los resultados de investigaciones científicas también son salidos de la Universidad de Investigaciones Maharishi. Entonces, hasta sus propios centros de estudio tienen. Unos personajes que se preocuparon mucho por esto fueron estos cuatro de Liverpool, los Beatles, aquí están jóvenes, muy bien, Ringo, George, John y Paul. Pero ustedes se pueden a leer las biografías de ellos. No recuerdo cuál de estos cuatro comentaba que una vez que tienes resueltas tus problemas económicos de vivienda porque tenían mucho dinero cuando llegó la fama y el dinero, comienzas a buscar en qué gastar el dinero. Y entonces comenzaron a hacer meditaciones y se fueron a botar la plata por allá, porque bueno, le sobraba el dinero. Luego se salieron. Voy a hacer mención de otro músico, un músico de mucha trayectoria, que es mexicano, que es Carlos Santana. Carlos Santana también en su biografía, él comenta que estuvo también tentado con todo esto. Todos ellos coquetearon con drogas alucinógenas y con meditaciones. Pero él comentó, cuando me di cuenta de que mi, mi guía espiritual me decía todo lo que tenía que hacer y que yo no tenía decisión en mis actos, consideré que yo no tengo por qué estarle comentando a nadie lo que yo quiero hacer. Y me salí de eso. Muy bien. Así que bueno, sigamos adelante. Conclusiones, conclusiones. Entonces, recuerda lo que estamos viendo. Tenemos que entender, las conclusiones son estas, tenemos que entender al paciente. Ustedes ya saben cuáles son las pseudociencias más comunes, ya están viendo, ¿no? Cómo se les puede estafar a las personas. Pero los pacientes muchas veces van a sentir mejoría con esto. Así que lo que tenemos que es sembrar la duda de por qué esto no es gratis, en tal caso, para poder ayudar a nuestros pacientes. Pero si un paciente dice que él se mejora con tal o cual terapia, pues nosotros no vamos a hacerle daño. Si se mejora, que se siga mejorando. Perfecto. Entonces, fíjense,
Un gran número de personas desean que les digan lo que quieren escuchar. Perfecto. Creen en el mundo que desean, no en el que es. Aquí están las pseudociencias haciendo alarde. Presentan una gran herencia mágico-religiosa de nuestros ancestros, de nuestras familias. Ante los eventos inexplicables no se abre su curiosidad, sino que sencillamente esto es debido a algo paranormal. Bien. Ante los eventos inexplicables, su primera opción es la pseudociencia. Necesitan un líder que les diga lo que deben hacer y pensar. Nosotros tenemos una clase también de liderazgo. Una clase que se llama Yo no creo en los líderes. Y es cierto, nadie necesita. La idea es que no. ¿Por qué necesitan ustedes de alguien que les diga por dónde seguir el camino de la vida? ¿Ah? Ustedes tienen que tomar sus propias decisiones. Y ni siquiera en una guerra. No hay un líder, hay una persona que, bueno, que seguimos porque es el que está en ese momento más preparado y más estudiado. Pero en cuanto a la vida, ¿no? Podemos seguir consejos, pero estamos hablando de un líder, de un líder. La fe es de suma importancia para el hombre y la sociedad. Así que sí, la fe, las religiones. Ojo, volvemos a lo mismo. Estoy hablando de Dios, el Dios que sea. Y me disculpan si no es la religión, es Dios. Muy bien. La religión que está manejada por hombres, eso sí pueden estafarlo a usted. Muy bien. Y decirle una serie de mentiras y que Dios dice tal cosa y que lo que está en las escrituras. Yo creo que, yo creo que usted tiene la suficiente capacidad para poder considerar lo que está bien y lo que está mal. Si no, pues es una persona enferma con un trastorno de personalidad. Así que los pacientes, sencillamente, ellos pueden saber, ¿no? Pueden saber lo que está bien o lo que está mal. Las creencias mágicas proporcionan paz. Claro que sí. No necesariamente salud, pero paz sí. Y recordemos una cosa interesante. La fe y la hipocresía son necesarias en el funcionamiento de la sociedad moderna. Yo siempre hago esta pregunta, y se las hago a ustedes. ¿A ustedes les gustan la gente sincera o la gente hipócrita? Y muchos de ustedes ya habrán contestado, no, las personas sinceras, mentira. Porque si alguien les dice a ustedes algo que no les gusta de ustedes, probablemente eso no les cae bien. Así que es mejor una mentirita hipócrita. Bien, para seguir adelante. Cuando ustedes buscan un representante para decirle a alguien que eso no está bien, ese es el que paga los platos rotos. Y la clave está en poder diferenciar cuándo es un acto de fe y cuándo es una estafa, porque de las pseudociencias se nutren los estafadores. Bueno, aquí tenemos, mire, ¿no? Eh, no crea en las brujas, pero que las hay, ¿no? Lo han abandonado. Vaya a ver al profesor Neymar, ¿no? Neymar hoy en día creo que Neymar es un jugador de la selección de Brasil. Y salga de dudas por ser víctima de la brujería. Le curamos, mire, le curamos todo, maleficios, entierros, lo que sea. Muy bien, se lee el tarot, las cartas y se lee la mano. Pida su cita. Muy bien. Y muchos dicen, no, nosotros no cobramos, pero luego no cobran la consulta, pero para quitarle el maleficio le cobran a usted el tratamiento, que es bastante alto. Al final, y es lo que quiero que quede bien claro, la realidad cuál es, que la ciencia y la pseudociencia están presentes en nuestros pacientes y que no podemos excluir uno de otro. Sí, nos hemos criado con un pensamiento científico, por eso nos hemos formado con un pensamiento científico y necesitamos comprobar, pero por supuesto que hay eventos inexplicables, claro que los hay en la vida, que pueden, y tratamientos que pueden mejorar a las personas. Muy bien, pero tenemos esto es la diferencia pseudociencias, pero téngalo por seguro que eso no va a ser la astrología, ni va a ser el espiritismo, ni va a ser la parapsicología. Muy bien,
son otras cosas. Medicinas naturales, terapias de relajación, meditaciones, etcétera. Muy bien, pero tenemos que diferenciar bien nosotros la ciencia y la pseudociencia, pero las dos forman un conjunto que es la realidad. Bueno, jóvenes, espero que hayamos paseado por estos campos de la ciencia y la pseudociencia y nos pueda servir para formarnos un poco más un concepto bastante amplio de cómo nuestros pacientes van a llegar con sus dolencias muchas veces psicológicas, muchas veces físicas, y de todas maneras el aspecto psicológico puede empeorar la situación física. Pero lo mejor sería esta mezcla que estamos viendo aquí. ¿Puedo ir a tal tratamiento? Vaya. A la acupuntura, muy bien, vaya, pero no deje de tomarse el tratamiento que le hemos indicado. Perfecto. Eh, bueno, yo para el coronavirus yo uso 2 tapabocas, una careta, me lavo las manos cada momento, perfecto, pero no deje de vacunarse, porque si todo eso falla en algún momento por algún descuido, tiene una última línea que le puede salvar la vida, que es la vacuna. Muy bien. Bueno, jóvenes, espero que se hayan entretenido con este paseo que dimos ahora por las ciencias y las pseudociencias. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.